Yendo a la primera pregunta. ¿Cómo, en su Bien, opinión, se posiciona Argentina en el mundo entre potencias mundiales? ¿Cómo percibe Argentina y los argentinos a las potencias mundiales y ese ajedrez internacional? bueno, bien. Ante todo, muchas gracias, Filip y Maya, por este momento, por esta conversación y por esta charla. Bien. Gracias a vos. Lo primero es, cabe primero un poco tratar sobre el tema del término potencia, ¿no? Cuando a mí me hablan sobre potencia es como que automáticamente necesito explicármelo. Y también es una pregunta bastante recurrente porque cuando uno ve las noticias sobre un país como Argentina, eh, y lo analiza de un modo, o sea, estando de afuera, ¿no? Lo primero que piensa es, bueno, ¿con qué vara me están midiendo, ¿no? ¿Con qué regla me están midiendo? Si efectivamente están teniendo en cuenta cómo vive el argentino o están teniendo en cuenta reservas o están midiendo la moneda argentina. Entonces, cuando a mí me preguntan cómo se posiciona Argentina en el mundo, primero tengo que de alguna manera hablar sobre o partir sobre qué puntos de medición y cuáles son los datos de los cuales justamente nos valemos para ubicar a la Argentina o en un punto de referencia, ¿sí? Como en algún momento en la historia lo fue, o bien a la cola de muchos países más desarrollados que Argentina, ¿no? Digo, estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de economía. Entonces, a veces pienso que el faro de referencia más común para medir a lo que se le llama a un país, a un estado o a una nación, puede ser lo que también conocemos como la economía del conocimiento, ¿no? Un término que no está vinculado con lo jurídico, bien, así que a mí como abogado me queda un poco lejos el término economía del conocimiento, pero que de alguna manera me sirve para, ya que estoy, un poco trabajarlo y desarrollarlo. Economía del conocimiento se la entiende, para los que no lo saben, como un conjunto de actividades económicas, ¿bien? Y que justamente requieren eh, eh, un intensivo aporte de conocimiento para generar valor, para ofrecer a la sociedad nuevos productos y servicios, ¿bien? Y que justamente pueden ser aprovechados por otras ramas de la producción, ¿bien? O sea, esto demuestra de alguna manera o trasluce, bueno, un poco cómo está ese país, ¿no? Cómo está organizado ese país y por sobre todas las cosas, qué miras tiene hacia más adelante, ¿no? Eh, entonces, doy un ejemplo que a mí siempre me es más fácil cuando estoy en la rama docente, ¿no? Como profesor, me es más fácil siempre hablar con ejemplos. La educación, ¿no? La investigación y el desarrollo, todo lo que tiene que ver con altas tecnologías, la informática, ¿sí? Que ahora parece como un término ya anticuado, pero la informática, las telecomunicaciones, otro término bastante antiguo, la robótica, la nanotecnología, la industria aeroespacial, bueno, estas ciencias que de alguna manera parece como que vamos de la más conocida como la educación hasta la industria aeroespacial. Bien, bueno, todos esos beneficios o todas esas mejoras que se hayan hecho en esos campos, bueno, son lo que de alguna manera van posicionando a un Estado, a un país o a una nación, bien con un mayor índice de economía de conocimiento, ¿no? En definitiva, justamente lo que se trata es de una inversión, ¿sí? Que los Estados hacen de un capital intangible, ¿sí? Que luego se va a reflejar, ¿sí? En el mediano y largo plazo, rara vez en el corto plazo, se va a reflejar en lo que son ganancias, ¿sí? Y en su mayoría reflejan, por decirlo de alguna manera, qué tan potente en cuanto a este tipo de economía sería una nación. Pero bueno, volviendo un poco, ¿no? Digo, porque es muy común que me vaya y que me disperse en tratar de explicar algunas cosas, es el gen, ¿no? Cuando nos preguntamos, ¿Argentina es una potencia en parámetros de economía del conocimiento? Bueno, un poco lo que hablábamos recién, ¿no? ¿Qué es ser una potencia, no? Entonces, ahí hacemos dos distinciones. La primera, el término potencia refiere justamente a estados, a naciones o agentes internacionales de relaciones internacionales, justamente, que cuentan con un gran poderío. Ese gran poderío históricamente se traducía en militar, ¿no? Económico, respecto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con el capitalismo bien central, bien desarrollado, y que justamente era lo que le permitía desarrollar capacidades materiales, ¿sí? En cuanto a crecimiento económico a gran escala, por ejemplo, en
grandes puentes, grandes construcciones, ¿bien? O, por ejemplo, llevar adelante una campaña militar, llevar adelante una guerra, ¿sí? Ningún pobre, por decirlo de alguna manera, ningún Estado pobre va a una guerra. Normalmente recibe una guerra, pero no va a una guerra siendo pobre porque no tiene cómo cubrirlo, no tiene cómo sustentarlo. Entonces, si yo veo un Estado que se presenta y que se para en pie de guerra, ¿sí? Y ahora mucho más moderno todavía, porque se necesitan drones y aviones no tripulados y demás, o sea, es mucho más costoso hoy por hoy una guerra. Entonces, efectivamente, eso demuestra, ¿sí? O denota cierto poderío y cierta potencia, bien, económica también, traducida en poderío militar, ¿no? Y también lo que tiene que ver con la población, la extensión territorial suficiente para esa población. ¿Sí? Si yo tengo mucha población y un territorio más pequeño, bueno, se traduce que ese territorio me va a estar dando pobreza en un plazo determinado. También está vinculado con lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas que viven en esa ciudad o en ese país, ¿sí? Los niveles educativos, los niveles sanitarios, ¿sí? Que tienen que ser eficientes y demás. La capacidad de invertir en investigaciones y en desarrollo, ¿sí? En este soft y hard power, bien, esto un poco lo que hablábamos antes de economía del conocimiento. Y hay una referencia muy interesante que nosotros tenemos en nuestra Constitución, y en esto aprovecho como para volver a la Argentina, ¿no? Argentina, en su artículo 31, cuando habla sobre cuáles son las normas más importantes, las leyes supremas de la nación, se los recomiendo que lo lean, es un artículo que es de 1852, entonces la historia, ¿sí? Se ve reflejada en ese artículo, y yo tengo que hacer cierto revisionismo, cierta lectura historicista para entender por qué se refiere así. Y el artículo 31 dice: esta Constitución, las leyes del Congreso que en su consecuencia se dicten y los tratados internacionales firmados con potencias extranjeras, algo así dice, son la ley suprema de la nación. Bien, no estoy yendo a la interpretación del artículo jurídicamente hablando, sino a qué se refería con la concepción de potencias extranjeras, ¿no? O sea, si yo tomo esta noción de que las potencias extranjeras eran aquellos países más pudientes o aquellos países que podían empezar una guerra o aquellos países con poderío económico, bueno, efectivamente existe una connotación que me lleva a que, bueno, no firmo contratos, perdón, convenios internacionales con estados que no son potentes, en definitiva, o lo voy a firmar con aquellos que me convenga, por decirlo de algún modo, ¿bien? Pero pareciera como que aquellos convenios o aquellos tratados internacionales que iban a tener relevancia internacional eran aquellos que se firmaban con potencias, mientras que los otros quedaban de alguna manera subsumidos o limitados a una historia, ¿no? Decir, mirá, firmé el convenio o tratados con todos estos países y con estos tal vez países más pobres, bien de algún mercado más pequeño o más regional, bueno, quedan como un poco en el cajón, ¿sí? No quedan sobre la mesa, como que no los recordamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, existe, obviamente, en ese tiempo, ¿sí? Allá a mediados del siglo XIX, justamente una connotación sobre la diplomacia global, ¿no? O sea, se entiende que entre 1814 y 1919, más o menos, ¿sí? Existía esta diplomacia global que consideraba que las potencias extranjeras eran justamente las que participaban de conflictos bélicos de ese tiempo, estoy hablando de guerras napoleónicas, estoy hablando de el Congreso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Congreso de Viena, la Primera Guerra Mundial y la Conferencia de Paz de París. ¿Sí? O sea, todos los sucesos históricos a gran escala que se dieron entre 1814 y 1919, bien, y también un poquito mirando hacia un poco más atrás aquellos países que habían logrado su revolución. ¿Sí? Estoy hablando de la Revolución Francesa y también la Revolución Norteamericana, a pesar de que Estados Unidos todavía no se la consideraba una gran potencia. ¿Por qué? Bueno, porque justamente recién, ¿sí? Estaba, como se podría decir, saliendo de una opresión británica, ¿bien? O sobre un control británico sobre sus colonias, entonces no se la considera tan así. En tiempos justamente a la referencia de la Constitución, o sea, yo miro 1852, 1860, ¿sí? Cuando la Constitución queda ya conformada y entra en vigencia, las 5 potencias mundiales en ese momento eran el Imperio Austríaco, ¿sí? A esa altura ya eran Austria y Hungría, pero bueno, en ese tiempo se lo consideraba todavía el Imperio Austríaco, o se lo conocía como el Imperio Austríaco, el Imperio Británico, ¿sí? Todavía era un imperio, la Francia Imperial,
¿sí? Que ya era la Tercera República Francesa, el Reino de Prusia, que luego fue el Imperio Alemán hasta 1918, ¿sí? Que se convirtió justamente en república después de la abdicación de Guillermo II, cuando pierden la Primera Guerra Mundial, así que hasta 1918-1919, y el Imperio Ruso, ¿sí? Que, como conocemos, hasta 1917 estuvo vigente. Entonces, hasta fines del siglo XIX, bien, ni siquiera Italia, ¿sí? Recién aparece Italia, que se había unificado un poquito antes, ¿sí? Y a principios del siglo XX se unieron los famosos dos países no europeos, que eran Japón y Estados Unidos, ¿sí? Y ahí es donde se forma justamente esta alianza de las 8 naciones, ¿sí? Que luego se vieron involucradas en la guerra, ¿no? Entonces, hasta ese momento se las conocía 5 potencias, 8 potencias y no mucho más. De hecho, Alemania y Austria resultan derrotadas de la guerra mundial y pierden ese estatus de potencias. Entonces salen, se podría decir, de esa mesa. Y, y Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón logran el asiento permanente en el Congreso de la Sociedad de las Naciones, ¿sí? Y el quinto tenía que ser Estados Unidos. Y Estados Unidos pierde el lugar ese y no se lo reconoce, entre comillas, como potencias, ¿sí? Porque votó en contra del Tratado de Versalles, el Senado norteamericano. Entonces, quedan esos 4 países. Entonces, se iba achicando mucho más para 1919, que era una potencia. Entonces, todo esto me llevó a la palabra, ¿no? Entonces, todo ese prólogo que les acabo de hacer es ¿por qué? Porque Argentina en ese tiempo era considerada una potencia. Ahora no es considerada una potencia. De hecho, dista muchísimo, ¿sí? De lo que era una potencia. Pero en ese tiempo, ¿sí? La cuestión era diferente. ¿Por qué? Porque Argentina se la reconoce hoy en cuanto a lo que tiene que ver con esto de la economía del conocimiento y demás, que cada vez está menos preparada para lo que viene. ¿Por qué? Bueno, porque respecto a lo que es la economía del conocimiento, los que dan estadísticas y saben sinceramente sobre esto, dicen que el principal obstáculo para el crecimiento económico y el crecimiento en general de Argentina es que justamente cada vez hay menos personas calificadas para cubrir empleos tecnológicos y empleos estratégicos, ¿sí? Entonces, eso obviamente ubica a Argentina, dinamita las bases, bien, de un poco de lo que venía haciendo, que ahora les puedo contar un poquitito por qué digo esto, bien, y que justamente hágase que los jóvenes, ¿sí? Jóvenes como ustedes, no tanto como yo, pero jóvenes como ustedes, bien, en vez de quedarse en Argentina, ¿sí? Eligen, se podría decir, otros lugares más promisorios para el desarrollo y para el desenvolvimiento de diferentes cuestiones que obviamente hacen a más modernas. En cambio, lo que en Argentina sí tenemos es un alto número de profesiones, ¿sí? Profesiones liberales, estoy hablando de contadores, abogados y demás, que eso va en aumento y es más, hasta estamos exportando. De hecho, más del 50% de las profesiones que exportamos son profesiones conocidas como profesiones liberales. La economía justamente del conocimiento mundialmente lleva 10 años de expansión, ¿sí? Tocó un techo, de diciembre del 2021 más o menos. Y comenzó a bajar y a caer, ¿cuándo? Cuando inició la guerra, ¿sí? En Ucrania, cuando inició el conflicto bélico en Ucrania, ¿no? Al concentrarte justamente en regiones más específicas, ¿sí? Y eso hace que, si bien la economía del conocimiento sigue en aumento, no siga con ese crecimiento tan acentuado. Esos efectos económicos, ¿sí? Que se dan como el conflicto bélico o la guerra, ¿sí? Y problemas como la concentración de capitales o la concentración de economías, bien, justamente afecta a qué países, no a los países más desarrollados, sino justamente a los países que tienen menos desarrollo o que tienen economías más sensibles, endebles, y que justamente no están preparados para esas variaciones o esas cimbronazos, o esos cimbronazos. Argentina, como les decía, tuvo una etapa de crecimiento. Ese mayor crecimiento se dio hasta 1914. ¿Por qué? Porque en ese tiempo justamente Argentina conforma su Estado-nación recién a partir de 1880. Por consiguiente, desde 1810, que fue la Revolución de Mayo, la independencia, que es de 1816, 1852, 1860, que hace su primera constitución, hasta 1880, bien, las cosas habían cambiado mucho más. ¿Pero qué era Argentina? Argentina era una gran extensión de territorio, más de 80 millones de hectáreas dispuestas para lo que tenía que ver con cultivos, ganadería y demás. Y efectivamente se convirtió en lo que muchos llamaban el granero del mundo.
Esa gran extensión de terreno, ¿sí? Alrededor de 1880, llegó a 83 millones de hectáreas gracias, obviamente, a todo lo que tenía que ver con los avances tecnológicos de esa época, la modernidad, pero por sobre todas las cosas, a lo que se lo llamó la campaña del desierto. Todos los países hicieron campañas del desierto. Hay países que hasta han hecho campañas del desierto en otros países, bien, como el caso de Estados Unidos. Pero digo, en Argentina también hubo campaña del desierto. Entre 1878 y 1885 se desarrolló en Argentina lo que se llamó la campaña del desierto. ¿Y qué tenía que ver con eso? Bueno, justamente recuperar obtener, ¿sí? Legal e ilegalmente grandes extensiones de terreno, ¿sí? Y eso obviamente estaba en manos de pueblos originarios. Entonces, ¿qué se hizo? Se aniquilaron, ¿sí? Se mataron aproximadamente o más de 14.000 personas de pueblos originarios, entre los cuales estaban pampas, ranqueles, mapuches, tehuelches, ¿sí? Y tal vez se convirtió ese en el mayor genocidio que hubo en Argentina, ¿sí? Y de hecho pasaron de ser pueblos indígenas a tal vez como reservas de pueblos originarios, ¿sí? Pueblos indígenas me refiero a indígenas entre comillas porque era como se lo llamaba en ese momento, al indio, bien, hoy nuestros pueblos originarios, y que justamente no fue solamente eso lo que se hizo, sino también lo que se hizo fue diezmar a la población como un plan sistemático, ¿sí? Separar hombres de mujeres para que justamente no haya descendencia. Entonces, eso no solamente implicaba que se diezmaran, sino también importó también violaciones, tratos crueles, tratos degradantes, indignos y demás, ¿no? Entonces, era una situación bastante compleja. Todo esto llevó a que en 1914, 1915, hasta 1918, Argentina era una tierra muy rica, ¿sí? Pero bueno, después llegó la Primera Guerra Mundial y todo fue diferente. Sobre esta situación de Argentina les cuento algo que es bastante gracioso. Simon Kuznets, si no lo estoy pronunciando mal, fue un premio Nobel de Economía, allá por 1971. Él era bielorruso, en ese tiempo no existía todavía, o sea, la división de los países, creo, como para decir que era bielorruso, ¿no? Pero digo, con el tiempo era bielorruso. Y, y él, desde el punto de vista de la economía, decía que Argentina, mejor dicho, que existen cuatro tipos de economías, o cuatro tipos de países respecto de la economía. Existen los países desarrollados, existen los países en vías de desarrollo, existe Japón y Argentina. Bien, esto nos da orgullo porque nos nombren, pero no tanto. ¿Por qué? Porque decía que Argentina era el único caso que él conocía de que se desarrolló avanzadamente hasta 1920 y que luego se subdesarrolló. O sea, algo que había sido como una especie de implosión. Y que pasó de ser un país emergente a un país submarino. Esta referencia, que de alguna manera es hasta cuanto menos jocosa o pintoresca, nos permite salir no solamente un poquito de esta noción de potencia, sino también a volver al punto de vista este de la economía de mercado. Argentina se traduce en Argentina se traduce, mejor dicho, que si alguien me dice tenés que definir a tu país con pocas palabras, yo digo que mi país es principalmente un país libre, un país con una democracia, un país que tiene pobres, que no tiene racismo en la forma que se lo conoce mundialmente, que es un país que nos permite justamente desplazarnos y que nos permite hablar de lo que queremos hablar, discutir lo que queremos discutir. Y eso es un país y eso es algo que a mí me interesa y me gusta mucho que mi país sea así, ¿no? Eh, pero tal vez hay quienes dicen que, bueno, que en realidad Argentina fue un gran país hasta que recibió la herencia del socialismo o hasta que llegó Perón al gobierno, hasta que sus seguidores hicieron que el país sea más democrático, pero que sea más pobre. Bueno, hay quienes justamente consideran que fue un país que empezó a desarrollarse políticamente y que empezó a involucionar en todas las otras cuestiones. Y hay otros que te dicen que también empezó a involucionar o que estaba herido en cuanto a cuestiones políticas. ¿Por qué? Bueno, porque justamente hay algo que nos da la posibilidad de elegir libremente a nuestros representantes, ¿no? Una democracia representativa,
que hay poderes de gobierno aparentemente bien diferenciados, ¿sí? Lo que sería la forma republicana. Tenemos un federalismo que hace que tengamos unidades, o sea, provincias que conservan todo aquel poder no delegado a la nación, bien, o sea, un Estado federal, pero hay algo que nos traza de lado a lado, hay algo que hiere de un costado al otro en toda la política nacional, provincial, municipal, a la política, bien, que es la corrupción. Eh, tenemos grandes índices de corrupción, tenemos el imaginario colectivo, ¿sí? Todo lo que la gente, que esto es un poco lo que hemos hablado Philip y Maya en las conversaciones previas, ¿no? Si a ustedes les importa la opinión pública, lo que piensa la gente, lo que piensa el ser argentino, bueno, seguramente si ustedes les dicen política, automáticamente ellos no le van a dar la respuesta que quieren escuchar, que es el concepto de política, sino que lo que van a decir en su mayoría es que la política no les gusta porque la política en Argentina tiene una sinonimia relacionada con la corrupción. Bien, entonces eso hiere bastante al tejido social y por sobre todas las cosas al vínculo, a la relación que hay entre el argentino, la argentina y la política. Hasta esos años, ¿no? Esos años mozos que decimos nosotros, esos años de riqueza, allá por 1920, 1915 y demás, Argentina era una tierra de oportunidades, era una tierra que estaba gobernada por personas muy capaces, que eran personas que habían sido elegidas por sus proezas, por sus vastos conocimientos. Bien, Argentina era una tierra tan rica en 1914 que era tan rica como Estados Unidos y como Gran Bretaña. ¿Sí? Estaba por encima de Francia, estaba por encima de Alemania y estaba por encima de Italia. Estamos hablando de Producto Bruto Interno, no estamos hablando de PBI. Y tenía avances tecnológicos, ¿no? Para esos tiempos que lo ubicaban en ese lugar. Institucionalmente funcionaba muy bien. ¿Por qué? Bueno, tenía políticos tenía fuerzas políticas que si bien se conocían como rivalizadas, ¿sí? Poner entre la derecha y la izquierda, ¿sí? Pero también pero que generaban políticas que eran sostenidas en el tiempo. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, el ejemplo de ello fue años antes la Ley de Educación Pública, Ley de Educación Pública, gratuita y laica. ¿Sí? Fue para todo el territorio argentino una de las primeras del mundo, ¿sí? Y fue creada por dos personas que se llevaban muy mal. Creada por dos enemigos íntimos de alguna manera, bien, que eran Roca y Sarmiento. O sea, en ese tiempo había grietas, este término que hablábamos nosotros, Philip, el otro día y Maya, esto de las grietas, había grietas, pero no como las de hoy, ¿no? Las grietas de hoy se ponen por encima del ser nacional, se ponen por encima del colectivo de personas. Los nombres, hoy por hoy, en Argentina, están por encima de la nación. Los ismos, ¿sí? Ismos, no de sismos, sino de final, ¿no? Los ismos han superado más de 200 años de historia. Había unas frases de Ortega y Gasset que a mí me gustaban mucho. Una dice, las naciones se hunden a causa de los particularismos, cuando el bien público desaparece. Y la otra dice, los pueblos se arrastran cuando faltan hombres ejemplares. Entonces, esto justamente es lo que creo yo pasa, ¿no? Después hay otra cuestión que está vinculada con los medios, ¿no? Que también lo charlamos en la previa de esto, es decir, el rol de los medios hoy, de los medios de difusión, ¿no? Los medios de prensa, bueno, ha seguido un poco esa debacle, ¿no? Hemos pasado de tener medios de difusión que eran irreverentes, que se hablaba de su objetividad, a convertirse en conglomerados, ¿sí? De medios, manipuladores de información, que también son víctimas y a su vez victimarios de esa propia grieta, porque en ambos lados se transmiten mensajes de modo y en la forma que contemplan justamente lo que en realidad son los intereses que defienden. ¿Sí? Esto igual me parece que es bastante mundial, pero en Argentina es muy notorio. ¿Sí? Se nota muchísimo una misma noticia contada de un lado y del otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, la última hoja de parra que nos queda, con lo último con lo que nos tapamos, es con los medios de prensa, con las redes sociales. ¿Sí? Entonces, caemos a expensas de Elon Musk y de Mark Zuckerberg, que hace horas anunciaron que parece que van a tener un combate, se van a pelear de una vez por todas. Vienen en el Coliseo Romano, no sé si sabían eso. Así que es bastante interesante. Sí, 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 se está hablando de que van a pelearse en el Coliseo Romano. Creo que igual va a ser un espectáculo bastante interesante, ¿no? Porque hay uno que sabe artes marciales, entonces, bueno, capaz que pasa algo bueno, capaz que es lo mejor que puede pasar entre ellos dos, ¿no? Pero la verdad es que lo bueno de esta pregunta respecto a lo de la potencia,
Philip y Maya, es que justamente me han dado para pensar en un montón de otras cosas, tal vez hasta en más de 10 otras preguntas, ¿no? Entonces, para resumir, ¿no? Argentina hoy es una potencia, ¿sí? Argentina es una potencia. Yo creo que ser una potencia o una potencia regional o una aspiración a potencia, bueno, efectivamente nos ubica en esto, ¿no? En si hoy puede Argentina cubrir ese molde, ¿no? Esa huella que en alguna vez dejó, ¿sí? Lo cierto es que a veces lo vemos hasta regionalmente. Regionalmente Argentina no tenía rivales muy fuertes antes, ¿sí? Brasil, ese famoso gigante que estaba dormido y que un día se levantó, estuvo muchos años dormido. Entonces, en ese tiempo, nosotros viajábamos a Brasil, comprábamos todo lo que queríamos, porque total la economía brasilera estaba por el piso. Estoy hablando en tiempos donde la moneda, no sé, era el cruzeiro, y la verdad es que Argentina tenía el 1 a 1, creo que en ese momento, la paridad con el dólar. Entonces eso nos permitía hacer lo que queríamos antojo. Bien, lo mismo si íbamos a Bolivia, si íbamos a Paraguay, si íbamos a Uruguay. Hoy el escenario cambió muchísimo. Hoy el escenario cambió muchísimo. Brasil se despertó, mantiene un crecimiento sostenido, si bien tiene como sus crisis, pero no son crisis en comparación con lo que nosotros conocemos como una crisis. Bolivia mejoró su economía, ¿sí? Últimamente creo que tiene unos números un poco bajos, pero digo, mejoró su economía de lo que era, ¿sí? Años de estabilidad y todo, a través de Evo Morales, le dio, se podría decir, esa estabilidad económica que Bolivia no tenía. Bien, no estoy hablando bien del gobierno, estoy diciendo simplemente que a veces estar en el poder durante muchos años perpetúa, pero también da estabilidad. Eh, Mientras que Argentina cayó. Argentina siguió un descenso sostenido. Hoy es uno de los países con menor competitividad a nivel regional. Tiene una moneda que se debilita por su propio peso. Tiene una moneda que no encuentra una paridad con otras, porque justamente nos la comparábamos con el dólar y nos quedó bajo, nos comparábamos mismo con el real a nivel local y ya nos quedó bajo. Eh, Tenemos una alta emisión monetaria, lo cual hace que haya mucha inflación, ¿sí? La moneda no vale nada fuera del país y tampoco vale mucho dentro del país. La legislación, por ejemplo, en cuanto a alquileres, prohíbe los alquileres en dólares y la gente elige hacer contratos en dólares porque le tiene miedo a su propia moneda y porque prefiere incumplir la ley. Tenemos una inflación que supera los 100 a 120% anual. Tenemos serios problemas de cumplimiento de vencimientos con el Fondo Monetario, algo que, si ven las noticias, están ahora en estos tiempos. Hay riesgo de país altísimo, por consiguiente, Argentina es importa un gran riesgo a la hora de intentar invertir en nuestro país. Y como si no fuera poco, y como si como si fuera poco la inflación y la inestabilidad y todo, hay una estabilidad institucional también bastante decreciente. ¿Sí? Hay elecciones en estos tiempos en Argentina, los colores políticos combaten, ¿sí? Son disputas extremadamente violentas, estamos hablando de la manera en la cual hablan y tratan al otro y todos proponen golpes de timón, ninguno dice, bueno, vamos a seguir haciendo esto, no. Todas las oposiciones son, pero volantazos o manotazos de ahogado, como decimos, y eso genera desestabilización, genera miedo, la gente no termina votando el color político que quiere, sino en realidad vota por oposición. Eh, Hace 6 meses, 7 meses, tuvimos una de las alegrías más grandes, si no la más grande de los últimos 20, 30 años, en cuanto al futbolísticamente. Somos una potencia, ofrecemos solvencia en todas nuestras líneas. Nuestro líder tiene un gran equipo, bien que está preparado para defender los colores a capa y espada, tiene una dirección técnica preparada con los pies en la tierra, todo lo contrario a lo que pasa fuera de la cancha de fútbol. Aporta Todo lo a contrario. esa situación económica. Gracias por ese vistazo. Aunque no fue precisamente la pregunta, fue muy importante para nosotros porque nos diste un vistazo amplio a Argentina. Nos va a ayudar mucho a entender lo que está pasando y cómo esa situación económica bastante grave aporta el crisis mundial que viene de la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia fue un socio económico bastante importante a Ucrania, que ellos, especialmente en cuanto a fertilizantes.
y exportación a Argentina. ¿Y cómo esto, eh, cómo está la situación y cómo se habla de esa? ¿Cómo se habla especialmente? Bien, acá hay una realidad que es que cuando nosotros percibimos cosas que pasan en el exterior, muchas veces tiene que ver con que, por ejemplo, la guerra de Rusia o el conflicto entre Rusia y Ucrania se da un 24 de febrero, ¿no? Ya lo conté, el día de mi cumpleaños, Sí. eh, lo cual no me agrada tanto, ¿sí? Pero una cosa que es notoria es que en Argentina las malas noticias siempre se dan en época de verano o en tiempo de fiestas. Esto no estoy diciendo que haya sido a propósito, ¿no? Habría que ver igual si en realidad no fue planeado hacer una guerra en tiempos de verano americano, ¿no? De verano de este lado. Pero lo que digo es que, por ejemplo, cuando el Estado argentino tiene que dar una mala noticia, la da cerca de las fiestas. No sé si es para arruinar la Navidad o para arruinarnos el verano, pero digo, acá lo que se dio es, si bien ya no estábamos tan de vacaciones, porque el 24 de febrero es una semana antes de la vuelta a la escuela, a muchos trabajos y demás, pero bueno, particularmente los abogados tenemos feria judicial durante el mes de enero y también en julio, pero digo durante el mes de enero, entonces en febrero ya estamos trabajando. Pero esta situación que se dio entre Ucrania y Rusia fue tomado en forma bastante particular, porque primero muchos medios se dedicaron a calificar y a tratar, no sé si después te interesa esto, les interesa esto también, pero digo, a calificar primero qué era lo que estaba pasando. Bien, contaron obviamente la parte histórica, pero por sobre todas las cosas se dedicaron un poco también a distinguir por qué era una guerra o por qué no era una invasión y demás. Y esto también cayó en la misma grieta que un poco les comentaba yo antes, ¿no? Esto de qué opinaba en los medios afines al gobierno argentino y qué opinaban los medios opositores. Pero si bien se trató de matizar un poco el conflicto entre Rusia y Ucrania, Grecia no, justamente fue cubierto desde el principio, en un minuto a minuto, ¿sí? Pero minuto a minuto, era invasión en tal lado, o bombardeo en tal cosa, o tal otro, que Mariupol, que, bien, o sea, el argentino absorbe mucho, ¿sí? Nosotros estamos 2 días en Polonia y ya aprendimos a hablar polaco, te digo que de una manera muy, más que veloz. ¿Por qué? Primero porque estamos acostumbrados a la multiculturalidad y al multilingüaje que hay en Argentina, porque somos un país abierto para eso. Y segundo, por esto de que no nos gusta no saber lo que está pasando. Entonces, enseguida vamos a tratar de entender qué es lo que nos dice el taxista o qué es lo que habla el mozo. Nos pasa con los supermercados, ¿no? Cuando vamos al supermercado, que normalmente son supermercados chinos, acá en Argentina, bueno, nos molesta cuando las personas, los empleados del supermercado hablan entre sí, ¿no? Porque sentimos que nos estamos perdiendo algo. Entonces, no sería el primero argentino que se mete en un curso de chino para aprender qué es lo que está hablando el dueño del supermercado con su cajera. Así que, pero enseguida, de alguna manera, las noticias llegaron, en un principio un minuto a minuto, después ya era una hora tras hora, entonces ya a un año y un poco más, pero digo, ya al año del conflicto, ¿sí? La situación había cambiado en cuanto a lo que era, eh, en cuanto a lo que era la cobertura, bien, cómo se cubría esa noticia, cómo se cubría ese conflicto, bien, al principio, como te digo, se le dio muchísima atención, se le prestó muchísima atención. A ver, es una realidad de que la Rusia, como la conocemos, no es tan apreciada en Argentina. Bien, eso es una realidad, es más temida que apreciada. Bien, no sé si esto es importante, pero Muy importante. cuando hay algo, una realidad que en esto ustedes lo saben y el que no lo sabe se lo cuento, yo soy extremadamente cinéfilo, o sea, me encanta todo lo que tiene que ver con el cine. Entonces, yo durante años recibí la cultura del McDonald's, recibí la cultura de la barra y las barras y las estrellas. Bien, no te digo que voy a celebrar hoy 4 de julio la independencia, pero
pero me miro la película, bien, de cómo los extraterrestres invaden la Tierra, bien, y todo se resuelve el mismo día que Estados Unidos celebra. Entonces, digo, entonces todo lo que viene de Estados Unidos durante mucho tiempo escuchamos que estaba todo bien, o al menos era era lo más lindo y agradable, ¿no? El capitalismo en su máxima expresión. Y todo lo que venía de Rusia, ¿cómo era? Y aburrido, gris, frío, sí, comunista, violento, ¿bien? Mismo te muestran al presidente de Estados Unidos sonriente y te muestran a Vladimir Putin con sus cejas o con una expresión más ruda, más dura. Entonces, un poco como que esa imagen es la que se nos ha trasladado desde el cine y también un poco ha seguido en el tiempo. ¿Sí? Hoy cuando uno ve una bandera roja o ve una estrella roja, automáticamente no lo piensa como algo positivo. No estoy hablando de mi ideología, sino estoy hablando de un común denominador o un colectivo, ¿no? O un imaginario colectivo. Entonces, eh, lejos de eso, porque no lo sabemos, porque no sabemos cómo son las cosas en Rusia, capaz que la gente en Rusia es súper amable, te dan 3 besos porque te requieren y son súper afectuosos y llegás y la gente no está tomando vodka en la calle como nos imaginamos todo el tiempo. La situación justamente y el desenlace bélico que se dio en tierras ucranianas como que un poco alimentó esa creencia, ¿no? Ese imaginario. Entonces es como que automáticamente pensamos que los rusos ¿sí? Son así, son malos, son imperialistas, ¿bien? Son como los británicos, ¿sí? Por nuestra vivencia particular o personal, ¿no? Son colonizantes, son invasores, y como Estados Unidos, pero sin tantos colores y sin tantas estrellas, por decirlo de algún modo. Sí, pues entiendo bien. La potencia mundial con gran impacto cultural a Argentina son Estados Unidos. Bueno, hay una gran injerencia norteamericana y hay una súper gran injerencia también europea, desde la vestimenta hasta los edificios, en su mayoría son europeos, y en los últimos 100 años hay una gran injerencia norteamericana en todo, ¿no? Creo que Estados Unidos ha hecho patancha, decimos nosotros, ¿no? Como que ha ampliado sus horizontes y se ha ubicado en un montón de países se ha deslizado en algunos casos hasta mucho más subrepticiamente y en otros ha sido mucho más visible, ¿no? Como esto, lo que digo, de McDonald's y demás, y el cine. Pero sí, la verdad es que la injerencia norteamericana, propiamente de Estados Unidos, ¿no? Norteamericana, pero digo, de Estados Unidos a nivel internacional o a nivel, por lo menos, continental, europea, ¿sí? Francia, España, Italia, en todo lo que tiene que ver con comidas, por ejemplo. La herencia también italiana es porque, bueno, nosotros tenemos mucha inmigración europea. Entonces, las bases de Argentina son los pueblos originarios y la inmigración europea. A esto voy, exactamente a esto voy. A ver. Eh, de nuestras conversaciones con personas con otros países, especialmente de Chile, de Colombia, de México, viene ese fuerte lazo con Estados Unidos, porque son Ujú. americanos, imperialismo norteamericano hizo que la palabra americano se asocie con América del Norte, con Estados Unidos, mientras Argentina, al menos se dice que es el país latinoamericano más europeo. Y a eso se refirió Alberto Fernández, que mexicanos de montañas, brasileños de selva y argentinos de barcos. Y a eso quería preguntar, si vos sientes que es verdad, es que ese raigambre europeo forma parte importante de la identidad argentina, y si eso también hace que, a contrario a otros países de América Latina, Europa sigue siendo muy importante como fuente de influencia cultural y personal, social. Bien. Voy a contar el final. Voy a contarte el final de todo esto, antes de entrar en la parte Ujú. previa, que es muy interesante y muy divertida también. Yendo al final, creo que no. Creo que hoy por hoy Argentina ha cambiado en los últimos años, creo que la injerencia europea es cada vez menor, creo que ha hecho una mirada hacia adentro, creo que ha hecho una Ujú. introspección de un montón de cuestiones, creo que el multiculturalismo abrazó todo eso y hoy por hoy, más que, o sea, no se continúa eso porque ya ingresó, o sea, ya es parte propia del patrimonio. Entonces uno viene a la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que es donde yo vivo, y tiene el Día de Polonia, ¿bien? Entonces en ese día se festeja a Polonia, se come comida de Polonia, se bebe bebida polaca,
bien se escucha música polaca, y eso no, y a nadie le sorprende, nadie va a decir, uy, mirá, estamos cerca de la colonización polaca. No, no, sinceramente celebramos y abrazamos todas las culturas, todas las que se pueden, mejor dicho, ¿no? Y hay representantes de todo eso en todos los lugares. Entonces yo creo que hay una fuerte injerencia, o mejor dicho, hubo una fuerte injerencia, sí. Creo que hoy por hoy Argentina y gran parte de Sudamérica ya ha abrazado todas estas culturas, ha recibido estas culturas, las ha adoptado, se han misturado, se han mezclado, bien, y hoy por hoy es como una cosa nueva, no es ni la Sudamérica que fue, ni la injerencia europea que fue. Ahora es algo nuevo, es Argentina. No lo entenderías, por decirlo de alguna manera, pero ahora es un todo, ¿no? Eh, y volviendo un poco a lo que conversábamos o lo que me comentabas antes, cuando Alberto Fernández hizo hincapié en la identidad europea, ¿no? Creo que la frase fue bastante torpe, ¿no? Y creo que fue peormente interpretada. La cita está mal, ¿sí? Porque él justamente quiso referirse a una frase de Octavio Paz, que fue un Nobel de literatura mexicano, y que él dijo, los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. ¿Sí? Y el cantante argentino Lito Nevia, ¿sí? Cantó justamente, o parafraseó un poco eso, diciendo, ¿no? La frase que textualmente dijo el presidente argentino, ¿no? En una canción de hace mucho tiempo. Cuando él dice esa frase, no tiene una connotación, mucho menos de parte del mexicano, pero digo, no tiene una connotación negacionista de los pueblos, ¿sí? Sino todo lo contrario. Lo que está diciendo es, ellos mantienen, sostienen, ¿sí? Y conservan eso que aprendieron, ¿bien? De los peruanos, de los aztecas, ¿sí? De los árboles, de la selva, ¿sí? Conservan eso que traen, ¿bien? Mientras que nosotros venimos de los barcos y no aprendimos nada. O al menos eso es lo que entiendo yo. ¿Por qué? Bueno, porque de ahí vinieron mis bisabuelos, maternos y o paternos, bien, vinieron de la Italia, vinieron de la España en guerra, vinieron pobres, vinieron de la gran América a hacerse la América, por decirlo de alguna manera aquí, vinieron a tratar de salvarse. Entonces, la verdad es que por eso creo que se malinterpretó, porque justamente en Argentina durante muchos años se han negado raíces. Sí, se han negado raíces originarias, un poco esto que yo les comentaba antes del indio, ¿no? Pero se han negado raíces. Nadie se peleaba por decir yo tuve un tío mapuche o yo tuve un abuelo mapuche. No, todos decíamos, ¿quién tiene una herencia más cercana? ¿Para qué? O para sacar la ciudadanía, o para simplemente vanagloriarse de que su abuelo era italiano, o su bisabuelo era francés, o vasco francés, o español, si eran de Galicia o eran de Pamplona. Bien, entonces, todo eso, bien, hizo que durante mucho tiempo, bien, creamos que, bueno, que la campaña del desierto, ¿sí? Esta referencia que les hice antes, ¿sí? Este genocidio a pueblos originarios, bueno, un poco había hecho muy bien su trabajo, porque no solamente había aniquilado al indio y había diezmado su población, sino que también había provocado había borrado parte de la historia, ¿bien? Y hizo que la gente también lo olvide, ¿sí? Entonces, lo cierto es que hace ya varios años, dejamos de decir indígenas, comenzamos a hablar de pueblos originarios, se comenzó a realizar este revisionismo, ¿sí? Que llevó justamente hasta rechazar a próceres que eran recordados por sus proezas, ¿sí? Estos próceres que yo decía antes, bueno, pero mirá qué bien a fulano de tal, se le erigió una estatua, bueno, esas estatuas debieron ser quitadas, de hecho se rechazó al mismo Colón, ¿sí? Hace años. O sea, o se empezó a decir, bueno, Cristóbal Colón no hizo las cosas tan bien. Sí, descubrió América, vino acá, trajo los caballos, empezó esto, generó lo otro, pero también hizo otras cosas. Y las personas que vinieron con él también. ¿Sí? Hoy, no sé, la película Vangelis o 1492, haríamos, perdón, 1492, hoy haríamos otra lectura de esa película. No haríamos esa lectura de decir, mirá qué bien. No, hoy haríamos una lectura mucho más de introspección y de matanzas indiscriminadas, de violaciones a derechos humanos, yo qué sé. Entonces, hoy por hoy Argentina, por ejemplo, es elegida mundialmente por esa apertura, por esa multiculturalidad. Estaba leyendo antes, el otro día, una página que decía, ¿por qué no vivir en Argentina? Y decía, tipo, no sé, tiene una economía endeble. Y después, todo un montón de otros motivos por los cuales sí vivir en Argentina.
Bien, abrazamos diferencias en su mayoría, respetamos orientaciones sexuales y de género, somos amigables en cuanto a lo que tiene que ver con las discapacidades, o intentamos serlo, tratamos de cada vez mejorar eso. No tenemos grandes problemas de racismo, de hecho no tenemos conflictos raciales, de hecho ni siquiera comprendemos la palabra racismo, de hecho ni siquiera la llamamos así. Porque acá tenemos el Día de la Raza, ya no se llama así hace años, se llama el Día de la Diversidad Cultural, y es un día para de alguna manera estudiar y leer y rever eso. Estudiamos la historia para no repetirla. Entonces, tal vez esto de por qué, por ejemplo, en algún tiempo muchos rusos y rusas vinieron a vivir a la Argentina, justamente era porque Argentina no tenía conflictos con otros países. ¿Sí? No tenemos terrorismo. Hubo hechos de terrorismo, sí, claro, bien, vinculados con las mutuales o algún edificio judío, bien, a los cuales hay un juicio, pero también trazado por la corrupción y mucha demora en el tiempo, bien, pero tenemos menos conflictos armados que un montón de otros países, ¿sí? Entonces, a la distancia, países como Rusia están en las antípodas, entonces por eso volvemos un poco al punto anterior, ¿no? Digo, si yo veo a Rusia y veo a Argentina, veo a Rusia con su moneda fuerte y con toda esa imposición y demás, pero la veo a Argentina, sí, tal vez más pobre, obvio, pero con un montón de otras riquezas que no suman en las estadísticas estas que hablábamos antes. Entonces, bueno, tenemos en Argentina más de 300.000 rusos, ¿no? Y rusas, todo lo que tiene que ver con inmigrantes, descendientes, ¿sí? Y desde que Ucrania fue invadida o entró en este conflicto con Rusia, ¿sí? 23.000 rusos y rusas llegaron a la Argentina. ¿Por algo será? Entonces, lo que dijiste dijiste que se cambió con el inicio de la invasión rusa, la mirada de argentinos hacia Rusia. Se convirtió en otra Gran Bretaña, otro Reino Unido, en invasor. Eh, y se cambió también la mirada a la sociedad, ¿o no? A la sociedad rusa, a la gente rusa, a las cuales, como comentaste, ustedes tenían una buena percepción No, de no, gente no, no, no. amigable. No sé si era buena, pero sabíamos que por un lado estaban, a ver, siempre por un lado está el gentilicio, está la gente, están las personas, y por otro están las decisiones de los estados. Bien, con Inglaterra es muy difícil hablar bien de los ingleses sin pensar en el conflicto de Malvinas, ¿no? Pero con respecto a los rusos, bueno, sabemos que una cosa es Vladimir Putin, decisiones de gobierno, decisiones de estado y demás, y otra cosa son los rusos o rusas, bien, como gente, como personas, bien, lo mismo te comentaba y hacíamos referencia a esto, ¿no? Si tengo que pensar en todas las cosas buenas que hay en Polonia, bien, me viene que el papa, que la bebida, que la comida o que la música y demás, pero no tengo algo que me lleva a una connotación o a una revisión negativa de algo que no me agrade. Bien, en principio, después de que comenzó el conflicto y que llegaron las primeras noticias, en principio la primera versión fue antirrusa. ¿Sí? Antirrusa, totalmente contrario y empeoró bien la visión que uno podía tener de Rusia, primero. ¿Por qué? Bueno, si bien el gobierno nacional, ¿no? Argentino tenía un vínculo, tenía relaciones cercanas con el gobierno de Putin, eso ha sido utilizado por medios, ¿sí? Se puede decir opositores, para atacar al gobierno, ¿bien? Como diciendo, somos amigos, por culpa de estos candidatos o de estos políticos, somos amigos de estos invasores, somos amigos de estos malos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y del mismo modo, desde los medios oficiales, ¿sí? O afines al gobierno, muchas veces se han minimizado. Entonces se ha recién como planteado que en realidad era una discusión o un problema entre países, no que había una invasión de uno en contra del otro. Bien, pareciera como que se paraban como en una mirada objetiva y veían que de un lado de la frontera y del otro lado de la frontera las bombas iban de un lado al otro, pero no se hablaba sobre una invasión rusa, no se hablaba sobre la intromisión, sobre el incumplimiento justamente al principio de no intervención de los estados, que es un principio de derecho internacional. Bien, entonces, efectivamente, acá hay como una opinión pública generalizada o mayoritaria, bien, de que, bueno, de que no nos gusta, no nos gustan los conflictos y mucho menos, ¿sí? que un Estado invada a otro, ¿bien? Y eso obviamente ha acentuado mucho más la mirada negativa sobre Rusia, no tanto sobre el pueblo ruso, sino más que nada sobre la política rusa, ¿no? La política internacional rusa.
y evocó el inicio de la invasión, esa primera reacción antirusa el primer día, connotaciones con Guerra Fría, que vuelva a algo que era muy malo, muy tremendo y que dio miedo en el pasado. Bien, hay que entender que Argentina no tuvo una gran participación en todos los conflictos que hubo, en todos los conflictos internacionales no tuvo una gran participación. Bien, de hecho fue siempre bastante ambigua o Ujú. bastante intermedia. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con la Guerra Fría, primero que no nos llega a dar ese miedo, porque, bueno, porque ahora justamente la Guerra Fría, el gran problema era que se mantuviera fría y que un día explote, ¿no? Que un día se Mm. caliente, por decirlo de alguna manera, y cuando sucediera iba a suceder con toda esa fuerza de un volcán bien en erupción. En cambio, acá lo que hay es un conflicto, ¿sí? Aquellos que saben mucho más, obviamente, pero digo, con el pasar del tiempo, hay un conflicto que se mantiene hace mucho tiempo, ¿sí? Creo que la primera invasión rusa o el primer acercamiento de soldados rusos o permanencia de militares rusos en tierras ucranianas, creo que comenzó en 2014, si no me equivoco. O sea, no es algo de ahora, pero siempre se mantuvo bien con una baja intensidad. Ahora, obviamente, se llegó a grandes ciudades y a ciudades muy importantes. Entonces, yo creo que no nos lleva a eso. Creo que las redes sociales colaboran para que justamente no se genere esa incertidumbre. Entonces, todavía, desde la información o la desinformación, todavía no hay ese temor a una nueva guerra fría. Gracias. Lo mencionaste, pero voy a pediros que desarrolles el tema un poco más. Eh, si la historia argentina y historia de la ocupación de Islas Malvinas que siguen siendo ocupadas, eh, resulta en cierto apoyo emocional de los argentinos hacia Ucrania. Si es uno de los factores que percibes importantes. Bueno, ahí hay algo bastante interesante. Muchas gracias, porque un poco haciendo como esta rehistoria, ¿no? Esta revisión de la historia, nos encontramos con dos cosas. Primero que Argentina, cuando intenta recuperar las Malvinas, estaba era una guerra ya perdida. Bien, de hecho Argentina inicia ese conflicto bélico en tiempos de dictadura militar y te diría como un intento de la dictadura militar de reforzar un poco la querencia y la creencia de la gente, porque en realidad ya estaba, ya llevaba muchísimo tiempo, por decirlo de alguna manera, la presencia británica en las islas. De hecho, creo que hasta la autodeterminación de la gente, la autodeterminación de los pueblos respecto de lo que quieren los habitantes de las Islas Malvinas, no los veo ni cerca de querer, se podría decir, un cambio de gobierno. Argentina siempre intentó recuperarlas por la vía diplomática porque sabía también que por la otra vía no hubiese sido posible. Entonces, si yo leo la historia desde el punto de vista argentino, desde nuestra historia, bueno, lo que voy a encontrar es que efectivamente no hay una... En realidad la invasión fue en su bien y después lo que hubo fue un conflicto trazado porque Argentina quiso recuperar una tierra que consideraba que era propia. Muy distinto a la situación o a la mirada que pueden tener los británicos. De hecho, hace poco hubo publicaciones y demás, y cuando se cumplió el primer año de la guerra y demás, el gobierno de las Islas Malvinas o de las Falklands Islands, lo que justamente dijeron era que se ponían en el lugar de los ucranianos porque ellos habían vivido una invasión o un intento de invasión en algún momento, ¿no? Entonces eso hace que efectivamente todo no sea tan claro al menos, no sea tan simple de explicar. Pero efectivamente, no digo que haya habido una reminiscencia, sí, no creo que nos haya llevado a esa situación, pero sí es cierto que todo conflicto de alguna manera siempre nos recuerda o nos lleva a esto, ¿no? A que en algún momento pasamos por una situación similar. La diferencia, perdón, y a esto iba, es a que eh, la guerra, la invasión, se hace en el terreno que lo sufre. Bien, Ujú. y Argentina no tuvo guerra en su territorio, por decirlo de algún modo. Bien, la guerra se fue a las islas, por decirlo de algún modo. ¿No? Entonces, el principal temor era que, acabada la guerra, los británicos intenten llegar a tierra argentina o a tierra continental, mejor dicho. Ese era el principal temor. Después lo otro, yo creo que lamentablemente, por las vidas de los chicos y las
personas que murieron, los hombres y mujeres que murieron en ese combate de ambos lados, lamentablemente era una guerra totalmente evitable y que murieron muchos jóvenes que hoy tendrían nuestras edades o un poco más tal vez, pero digo, murieron muchísimos jóvenes y fue algo totalmente innecesario. Así que, pero bueno, nada, las guerras tienen ese saldo negativo ya innecesario. Gracias. Ya entendemos mucho mejor la postura de sociedad argentina. Entonces, en ese punto, vos quería preguntar sobre el gobierno, sobre la postura de gobierno, de su opinión a esa postura y la opinión de la opinión pública hacia la postura. Eh, y el ámbito que nos interesa más es que se dice que postura de gobierno argentino es bastante ambigua. No es muy ambigua en comparación con otros países de la región, pero al principio no fue tan decisiva. La primera condena llegó después, condena oficial llegó después de unas semanas. eh, Después de unas semanas. Y también ahora Alberto Fernández está muy a favor de esa propuesta de Lula y de López Obrador de México de iniciar el proceso de mediación que es coordinado por Naciones Unidas. Y está coherente con la opinión pública argentina. Bien. Primero que yo creo que todo lo que tiene que ver con las acciones de las acciones de los gobiernos normalmente son coherentes. Bien, a ver, la guerra o el conflicto que se está dando en Ucrania o la invasión rusa a Ucrania es, como dije recién, una situación que era totalmente evitable y que seguramente existían vías diplomáticas que eran eh, muchísimo más viables que esto, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a evaluar un poco cómo la sociedad argentina tomó este conflicto y cómo... lo cierto es que hay una cierta ambigüedad, ¿no? Entonces yo siempre explico cuando tengo que explicar qué es el gobierno, y el gobierno es un resultado, es un resultado social también, al igual que la ley. El gobierno es un resultado social. No existen, salvo habría que ver ensayos muy específicos, bien, o gobiernos muy, o colonias, ¿no? Donde encontramos que el gobierno no representa. No estoy diciendo que la mayoría, no, estoy diciendo, normalmente la política de gobierno, si la política de gobierno es ambigua, es porque la gente, ¿sí? La posición de la gente, de la población, en su mayoría suele ser ambigua. O sea, todos queremos que la guerra acabe, todos queremos que Ucrania esté bien y que Rusia esté en su propio país, que no haya intervención de uno por sobre el otro. Todos queremos eso. Pero lo cierto es que nosotros no estamos cerca de ese conflicto, entendemos lo que está pasando, sabemos lo que está pasando, pero ni siquiera está sucediendo en los países que están en nuestra región. Entonces hay muchas cosas que nosotros no conocemos, que no entendemos. Esa distancia, por decirlo de alguna manera, también nos quita la posibilidad de saber, bien, saber parte de la historia, ¿sí? Entonces, mantenerse al margen, ¿no? Como decimos nosotros, ¿no? Mantenernos al margen. Bueno, justamente como no somos una tierra de conflictos, normalmente todo lo que tenga que ver con alejarse del conflicto, ¿sí? No digo escapar, pero digo apartarse del conflicto, nos da como que coincide con un poco la idiosincrasia, ¿no? Nosotros podemos tener muchos problemas internos, ¿sí? Pero nunca invadiremos o invadiríamos un territorio, ¿sí? O bombardearíamos ciudades asesinando niños o aniquilando eliminando hospitales. Un hecho, por ejemplo, que se recuerda de Malvinas es cuando las fuerzas británicas bombardearon un barco hospital, ¿sí? Es algo, el crucero General Belgrano, si no me equivoco, se llama. Bien, se llamaba. Entonces digo, es algo que se recuerda como una cuestión de decir, tipo, ni en la guerra se hace eso. Bien, era un crucero que servía justamente para intentar salvarle la vida a la gente y ellos lo bombardearon. Entonces, digo, fue un golpe muy bajo aún estando en la guerra, ¿no? Entonces, el Estado argentino, tipo, cometió violaciones y mandanzas y esto y lo otro en el orden interno, sí, claro.
como en esto que les comentaba antes, ¿no? Campañas del desierto, tiempos de dictadura militar, exactamente. Por eso, justamente aparece, ¿no?, la cultura del nunca más, ¿no? Hay cosas que nunca más pueden volver a pasar. Hay cosas que nunca más pueden volver a pasar. Entonces, respecto a lo que tiene que ver con la posición argentina en cuanto a este conflicto, bueno, fue ambigua históricamente. ¿Sí? Históricamente. Ya en la Primera Guerra Mundial, Argentina ya tomó una posición, por decirlo de alguna manera, en ese tiempo igual justo había cambio de gobierno, entonces desde el gobierno de Victorino de la Plaza hasta el gobierno de Hipólito Yrigoyen, por decirlo de alguna manera, Argentina mantuvo la misma posición, neutral. Se mantuvo neutral. ¿Cuándo acabó la guerra? Recién ahí Argentina lo que dijo, ¿sí?, el presidente, que era Hipólito Yrigoyen, dijo, hay que abogar por la igualdad entre las naciones vencedoras y vencidas y hay que defender el principio de no intervención. Lo único que dijo el Estado argentino post Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Argentina fue un poquito menos ambigua, o perdón, un poquito menos neutral, se mantuvo neutral, o sea, la guerra duró desde 1939 hasta 1945, hasta diciembre del 45, ¿no? Recién en marzo de 1945, bien, Argentina tomó una posición, por decirlo de alguna manera, y le declaró la guerra a Japón y a Alemania, ¿no? También a Alemania, ¿sí? Pero las cartas a esa altura ya estaban echadas, o sea, 6 meses antes de que termine la Segunda Guerra Mundial ya se sabía, se puede decir, el final de la guerra, ¿bien? ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo, Argentino abasteció a las fuerzas aliadas. Entonces ya cuando de alguna manera ya estaba todo concluido, lo único que hizo fue simplemente quedarse con el que estaba por ganar. Bien, una posición ambigua o una posición, mejor dicho, neutral, hasta de cierto modo, pero tal vez expectante. Y repito, también esto de mantenerse afuera de un conflicto que, de alguna manera, entre comillas, no lo incluía, ¿no? Y en la Guerra Fría, Argentina se encontraba en dictadura militar. ¿Sí? Se había producido ya el golpe a la presidenta María Estela Martínez de Perón en marzo de 1976. Y efectivamente había una gran influencia inglesa y norteamericana dentro de lo que era la guerra, dentro de lo que era, perdón, el conflicto interno. Bien, entonces había persecución a los seguidores de Perón, ¿no? Perón ya fallecido, había batallas o pequeñas guerras o rencillas bien en distintos espacios del territorio, y había una intensa relación comercial entre el régimen de las Fuerzas Armadas argentinas con la Unión Soviética. Bien, eso no vio alterada la relación con el resto del bloque occidental, y de hecho, en 1982, cuando se intenta la recuperación de las Malvinas, Argentina recibe colaboración de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque Washington le dio apoyo al Reino Unido. Bien, pero en ese contexto, ya con la nueva administración, en la vuelta a la democracia de 1983, lo que primero que hizo Raúl Alfonsín fue justamente la reinserción desde la autonomía y el no alineamiento, y justamente lo que se hizo fue unirse, ¿sí? Al final de la Guerra Fría, unirse a lo que era al bloque, se podría decir, para poder pagar la deuda externa y todo, y como acomodarse nuevamente a la economía de mercado, porque obviamente el bloque socialista estaba en caída. Entonces no tenía mucho sentido seguir en ese orden. ¿Bien? Entonces siempre fue neutral mientras se lo permitía, mientras era necesario y demás, y efectivamente no hay mucho. Recién, mira, respecto a la invasión rusa o respecto al conflicto el Estado argentino apoyó la resolución de las Naciones Unidas de que Rusia debía retirarse del territorio ucraniano cuando se cumplió un año. El 24 de febrero, 23 creo que fue el 23 o 24 de febrero, el canciller argentino apoyó lo que es la resolución de la Carta de Naciones Unidas, que justamente después funcionarios de Estados Unidos dijeron, mirá, Argentina apoya, pero digo, tardamos un año en reconocer, por decirlo de alguna manera, que acá había una intervención ilegal y que debía cumplirse principalmente con los principios generales del derecho internacional. Una pregunta que me salió. Eh,
Entonces, otra pregunta, más abierta, creo. A eso hemos olvidado, pero es muy interesante. ¿Quién o quiénes son los culpables por la situación que está pasando en Europa? O los responsables. No, no, sí. Desde el punto de vista argentino, de la gente que se habla, que se puede oír. No, no, esa respuesta es bastante simple. No, no. Primero que las primeras imágenes y todo que se mostraron aquí eran mucho más amigables con la posición ucraniana que con la posición rusa. ¿Sí? Los primeros especialistas hablaban hasta un poco, como conversábamos el otro día, esto del el rol y la figura mediática de Zelensky, presidente de Ucrania, y lo atractivo, por decirlo de alguna manera, que era él vestido como militar y hablando y demás y acompañando, mientras que la otra figura era mucho más imperial, mucho más Darth Vader, ¿no? De Star Wars, ¿sí? Con esa música y todo, bien, más vinculado a lo ruso, mientras que el ucraniano era, tipo, era como algo más pueblo, más amigable. Entonces, Argentina, no sin importar el escalafón social o la clase social a la que se refiera, siempre apunta, se siente más familiarizada con la víctima que con el victimario, y en este caso yo creo que el rol de víctima difícilmente se lo podemos sacar a Rusia del imaginario colectivo, ¿no? De la opinión pública. Voy a anotar una idea que mencionaste, que me gustó mucho, el papel Bueno, de la figura de Zelensky. Mm, sí, claro. Sí, 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 acá, mientras aprovecho el vacío, pero digo, esto de la figura de Zelensky fue tomada, a ver, hay libros y libros escritos respecto de los presidentes y o los líderes políticos y su carisma y todo, ¿no? Los líderes carismáticos han cambiado la opinión sobre un país y todo. Ucrania para nosotros no era un país, entre comillas, hasta relevante, ¿sí? O sea, no conocemos la historia de Ucrania, pero desde que comenzó este conflicto se ha hecho escuela hablar sobre Ucrania, por qué Ucrania es un país pacífico, bien, mientras que Rusia no lo es, o no lo fue, o no lo ha sido y nunca lo será. Pero bueno, de hecho, sin ir más lejos, el gobierno nacional y muchas personas importantes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tienen la bandera de Ucrania en distintos lugares y espacios de gobierno. Bien, o sea, lo tienen hasta en su Instagram, ¿no? O en sus redes sociales. Sí, Damián Pizarro, bien, y la banderita de Ucrania. Yo tengo un problema porque los colores de Ucrania son semejantes a los de una bandera, así que, pero bueno, voy a tratar de buscar otra manera de evocar a Ucrania. no eres de Boca. No, claro que no. Eh, Se entiende. Eh, ¿Y la OTAN se la percibe como provocador al agravamiento? Bueno, a ver, la OTAN creo que genera eh, a ver, genera como esa imagen, como por ejemplo durante la pandemia teníamos una opinión, existían opiniones muy contrapuestas respecto del rol de la Organización Mundial de la Salud, el rol de la ONU, por ejemplo, en la invasión norteamericana a Irak o Afganistán, ¿sí? Entonces es como que de alguna manera entendemos, los que de alguna manera más nos interesan este tipo de temas, entendemos que la OTAN está utilizando este conflicto bien para fortalecerse y para reforzarse. Eh, de hecho, hay un montón de notas que justamente hablan sobre lo beneficioso que es estar en la OTAN o lo beneficioso que es contar con la OTAN como amigo, ¿no? De hecho, la misma página de la OTAN creo que te dice que la OTAN proporciona una oportunidad inigualable para que los países miembros puedan realizar cosas pues, respecto a lo que tiene que ver con seguridad y fomentar la confianza y contribuir a un mejor futuro. O sea, su carta de presentación es su función, ¿bien? Y su función es un poco
no sé cómo decirlo para que suene bien, pero es como vender autos usados, o sea, es un acto de fe, ¿sí? No sabe si tiene 10.000 kilómetros o 100.000, si va a ser la mejor compra de la vida o lo voy a tener que vender dentro de una semana porque ya no va a servir. Entonces pertenecer a la OTAN ya es un riesgo en sí mismo. Pero bueno, lamentablemente el mundo necesita, no digo lamentablemente por la OTAN, pero digo, el mundo está armado para que después de haberse desarmado los diferentes imperios y los diferentes conglomerados de países, bueno, tengamos que volver a unirnos con estos distintos convenios o tratados de integración, porque son tratados de integración, son internacionales, pero tienen más parecidos a una integración, no regional, pero una integración mundial, ¿no? Esta cosa con la OTAN es interesante para nosotros porque en nuestra perspectiva, la OTAN es la organización que nos dio la seguridad. En Polonia, Claro. ya con presencia de las fuerzas de OTAN, ya nos sentimos seguros, especialmente ante el conflicto, porque sabemos que no, con nosotros no, ese riesgo de ser la otra Ucrania no va a llegar, porque tenemos demasiados soldados norteamericanos, alemanes, británicos, franceses. Y Ujú. por eso nos interesa la obvia diferencia de distancia, de posición y de Claro. perspectiva. Además, en contexto de lo que ha dicho un bastante importante argentino, Papa Francisco, de Ujú. que la OTAN provocó a Putin ladrando a su puerta. Sí, sí, Y sí, claro. Sí, esa, la cuestión de sentirnos obligados y acompañados a su vez por un organismo como la OTAN o cualquier otro, no es la OTAN, digo, pero digo, la necesidad me recuerda a un capítulo de Los Simpson, perdón por referencia bíblica, ¿no? Pero digo, vos hablaste del Papa Francisco y yo te hablo de Los Simpson. Pero digo, hay un capítulo muy interesante que tiene que ver con la presencia de osos en la ciudad de Springfield y agarra a Lisa y le dice a Homero, le dice, te vendo esta piedra para ahuyentar osos. Y él le dice, ¿cuál es el truco? O una cuestión así, y le dice, ves, yo tengo esta piedra en la mano y por aquí no hay osos. Entonces él le dice, bueno, te compro la piedra. Él dice, no entendés. Dice, esta piedra es satisfacción personal. Yo no tengo a la OTAN en mi territorio y no tengo conflictos. Tengo la OTAN en mi territorio y no tengo conflictos. Tengo la OTAN en mi territorio, tengo conflictos, bien, no tengo la OTAN, no tengo la OTAN y no tengo. O sea, la variabilidad no indica que se da por el resultado, sería por la presencia de ellos. O sea, la OTAN no ahuyenta a los tigres, ¿sí? La OTAN provoca que los tigres empiecen a interesarse por esa presa, por decirlo de algún modo. No sé si es por culpa de OTAN, no estoy diciendo que sea por culpa de OTAN. Creo que en la medida que, o sea, es como cuando un día fui a la casa de un gran amigo mío de la infancia y sinceramente nunca había entrado, siempre nos veíamos en la puerta. Y el frente de la casa siempre estaba medio mal pintado y alguien había escrito un graffiti y otro le había contestado en ese graffiti en la puerta y todo, en la fachada. Y un día cuando entro a la casa me doy cuenta que adentro de la casa el piso era alfombrado, tenía una tecnología de losa radiante para ambientación de los ambientes, justamente la calefacción de los ambientes. Habían viajado por el mundo, entonces tenían cosas de todos los países, una escalera que era de madera hermosa, tenía unos pisos de mármol en la cocina, bien cuando tal vez era algo que, no sé, todavía no existía el porcelanato como después de unos años existió. Entonces yo dije, por qué este palacio, ¿no? Claro, era un palacio puertas adentro. Del lado de afuera uno no daba 2 pesos por esa casa, pero del lado de adentro la casa era impresionante. Entonces ellos de alguna manera vivían bien puertas adentro y puertas afuera mostraban lo que querían mostrar. Entonces yo creo que si ellos tuvieran, en vez de paredes, tuvieran, no sé, vidrios, probablemente esa casa se la hubiesen robado un montón de veces. Sin embargo, a él nunca le robaron. Entonces, yo creo que lo que genera pertenecer a estos grupos, a estas organizaciones, es una vidriera y genera interés. Pero es una opinión, es solo eso. Gracias por eso, es muy interesante. Entonces hemos llegado a la última pregunta. Le agradecemos muchísimo. Por Y favor. la pregunta última es muy concreta. Si la invasión rusa, la situación en Ucrania, en Europa, forma parte, es presente en la campaña electoral. Sí,
hay algún tema de primera, segunda, tercera o ninguna importancia? No, particularmente solamente van a encontrar referencias hoy por hoy a el rechazo a la situación de Ucrania, o perdón, el rechazo a la política internacional de Rusia y la solidaridad con el pueblo ucraniano en la campaña electoral en la que estamos nosotros. Creo que la van a encontrar en partidos de izquierda y particularmente y más fuertemente en el Partido Comunista Revolucionario, que no demuestra, que no tiene una presencia hoy por hoy eh, representativamente, ¿no?, elevada. Así que no es hoy por hoy un punto. No digo que como acto de gobierno, ¿sí?, o como actos estatales no se repita esto, ¿no? Es como, hay unas recetas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay unas frases que siempre son acompañadas de varias cosas. Por ejemplo, el Estado argentino, cuando habla hacia el mundo, cuando se presenta ante la ONU, dice, a través de su canciller o a través de su presidente, si corresponde y demás, dice, venimos venimos a acompañar el reclamo de Ucrania o a pedir por la paz en tal o cual lugar y sostenemos, ¿sí?, la intención o sostenemos nuestra soberanía, nuestro pedido de reclamación de soberanía sobre las Islas Malvinas. Bien, pero en la campaña política del presidente o del que quiera ser presidente en Argentina o en algún otro lugar, no repite que voy a hacer y voy a continuar con el reclamo. Sí está como en todas las bases, se podría decir como en todas las recetas de gobierno, pero no se repite todo el tiempo. O sea, les digo para que no significa que no sea importante, significa que no es algo que hoy por hoy esté tan impregnado en la opinión pública y vaya a mover el amperímetro o la aguja de una elección. Así que, lamentablemente, no es algo que se escuche a diario, esto de de ganar, vamos a instalar o vamos a o volver, se podría decir, a que la situación de Ucrania con Rusia sea una política de Estado, aunque lo fuera, pero Entonces, no es no algo es que se algo dice. para lamentar, porque significa que el pueblo argentino está muy unificado en cuanto a su opinión, a su postura. Porque solo en Colombia fue tema bastante importante en la campaña presidencial, pero era porque la izquierda de Gustavo Petro no quería cambiar el rumbo totalmente. Entonces, la sociedad muestra su Sí, sí, claro. indecibilidad y su división. Sí, sí, claro. Eh, Bueno, cuando tenemos elecciones cuando son fuerzas políticas muy opuestas, hoy el escenario es muy, muy gracioso porque hoy el escenario se plantea como que hay una elección política que va, pero de izquierda a derecha, te digo. No estoy hablando de izquierda a derecha, pero estoy diciendo para que se entienda. Hoy es River y los otros, y el otro, ¿no? Y el otro con B larga. O sea, claramente hay como una rivalidad enorme en Argentina al momento de pensar en la elección presidencial. Pero en la praxis no son Ujú. posturas tan diferentes, ¿eh? De hecho, el candidato del oficialismo es el actual ministro de Economía. Bien, así que o sea, no es que está planteando una economía, no sé, volver a la economía socialista, bien, y el otro es economía de mercado. Claramente no hay, o sea, Argentina hoy por hoy, raramente vamos a decir que hay como una regularidad o como cierto equilibrio de políticas, que no digo que sea bueno, simplemente es la situación que se da. Muchas gracias. Muchas Por favor. gracias. ¿Tienes Sí. alguna otra pregunta que Creo que nos... no. Tengo que comentar una digresión que tienes una habilidad maravillosa de prever de dónde vino con mis preguntas. Entonces, aún no tenía oportunidad de plantar esas preguntas adicionales, más concretas, porque la respondiste eh, en la más abierta. Entonces, fue una experiencia muy increíble poder conversar con vos. Muchas gracias. No, por favor. Yo disfruté muchísimo este intercambio, este momento. La verdad es que creo que son dos jóvenes, y lo digo con afecto, ¿no? Con cariño, son dos jóvenes que tienen un hermoso futuro por delante, son extremadamente estudiosos y por sobre todas las cosas, ¿qué es lo más importante? Es más importante que ser estudioso, es tener dudas, tener esa picardía de querer encontrar el conocimiento, no quedarse con una respuesta, buscar otra
no, no porque sea distinta, sino porque que vaya en el sentido de lo que ustedes están investigando. Creo que esa picardía, le decimos nosotros, esa, eh, esa efervescencia que cuentan ustedes, creo que los va a llevar por caminos muy interesantes. Así que, como ya les dije, tienen aquí alguien con quien pueden contar. Estoy totalmente accesible para ustedes y para lo que vayan a precisar en estos tiempos, en estos estudios. Y desde ya cuenten conmigo. Tienen un argentino aquí, un porteño que los abraza y los espera desde ya, no solamente para su visita, sino para cualquier cosa que les pueda ser de utilidad. Desde ya cuenten conmigo. Muchas gracias. Gracias. Y obviamente igualmente, Sí. si tenga alguna cosa que podemos ser útiles, beneficiosos, en la cual podríamos ayudar, Con estamos total aquí. certeza, con total certeza así va a ser, así que les agradezco mucho por este espacio, por este momento, por este tiempo, y bueno, nada, a partir de ahora seremos aliados en diferentes proezas que podamos iniciar juntos, así que muchísimas, muchísimas gracias. Gracias.